grabación, continuamos nosotros con lo que nos corresponde, pues, de nuestra asignatura. Entonces, nosotros habíamos concluido, habíamos visto los elementos esenciales y ahí creo que fue la última clase que quedamos. ¿Subiste la ropa? Okay. Entonces, esperen, denme un minuto que me llegó alguien aquí. Buenos compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les pido excusas, pero estaba atendiendo algo que no me gustó, entonces tuve que hacer pues la llamada de atención correspondiente. Ahora sí, entonces nosotros creo que la última clase lo que quedamos viendo fueron con los elementos esenciales de los títulos valores. Espérense un minuto. Entonces, ya hablando de los elementos esenciales, entonces quedamos en los elementos esenciales. Ustedes hicieron pues un trabajo donde debían de esbozar los elementos esenciales de cada uno de los títulos valores y ustedes los explicaron, eh, pues en sus diferentes, cada uno de los títulos, pues cuáles eran las características que tenía cada uno de estos títulos valores, qué son los elementos esenciales. Entonces aquí es necesario recordar dos cosas, que en los elementos, disculpen, en los elementos esenciales vamos a encontrar dos cosas. Nos vamos a encontrar, por eso es que no me podía ver, era porque me estaban ingresando más personas todavía. Espérense un minuto. Entonces, elementos esenciales los vamos a encontrar de dos formas. Los elementos esenciales los vamos a encontrar elementos particulares generales, que son los dos que vimos, que son la firma de quien lo crea y el derecho que se incorpora. Entonces, encontramos que hay dos elementos generales que ya los trabajamos y encontramos que hay una firma de quien lo crea y un derecho que de la persona que lo incorpora. Encontramos estos dos elementos. Entonces, estos dos elementos ya los trabajamos antes de irnos a paro y encontramos que hay
unos elementos que los vamos a denominar elementos esenciales y los elementos, elementos esenciales particulares. No tengo que poner ahí, particulares. Y estos elementos son distintos en cada uno de los títulos valores. Porque por la naturaleza, por el negocio causal, por la clase del negocio, vamos a encontrar que estos elementos son distintos de una parte a otra. Entonces, en estos elementos generales, particulares, que cada título o valor tiene, también vamos a encontrar nosotros otros elementos que, aunque no son esenciales porque no están dentro del artículo 621, son elementos que se van a requerir para la eficacia del título valor, es decir, para que ese título valor produzca efectos. Entonces, tenemos unos elementos esenciales, generales y particulares. Los particulares ya ustedes los trabajaron. Y también tenemos otros elementos de la eficacia. Es decir, sin estos, aunque no están, son elementos que aunque no están en el 621, en caso de que me lleguen a faltar, vamos a decirlo así, en caso de que estos elementos me falten o no estén presentes dentro de los títulos valores, nos vamos a encontrar que los elementos de la eficacia son aquellos que si el título no está, si no hacen parte del título valor, disculpen un momento, señores, porque ustedes me disculparán, mis señores, pero si ustedes supieran lo que me acaba de pasar, pero bueno, ustedes no son la culpa, los culpables. Bueno, los elementos de la eficacia vamos a encontrar, son los elementos que se requieren para que ese derecho que está incorporado en el título valor, para que ese derecho que está presente en el título valor eh, se produzca produzca todos los efectos que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que se van a producir en ese momento? ¿Cuáles son esos elementos que se requiere para la eficacia? Primero vamos a encontrar, el más importante, vamos a encontrar la forma de vencimiento. Y la forma de vencimiento es la manera como el título valor se va a vencer y la obligación que contiene se hace exigible. ¿Quedó claro? Esa es el elemento forma de vencimiento. Es decir, cómo se vence el título valor y cómo hago para que ese derecho que está incorporado en él se haga exigible. Esa es la forma de vencimiento en los títulos valor. Encontramos otro segundo elemento que es la fecha de creación.
es importante saber cuándo fue la fecha de creación del título valor. ¿Y por qué? Ya la vamos a ver. Vamos a encontrar otro tercer elemento, que es el lugar de creación. Que es el lugar de creación. Y vamos a encontrar otro cuarto elemento, que ya vamos a ver por qué son estos. El último que vamos a trabajar hoy, por cuestiones de tiempo, es forma de vencimiento, porque es el más grande, es el más amplio, y vamos a encontrar 6 formas de vencimiento. Entonces, eso lo vamos a dejar para después. Lo vamos a para la próxima clase, pero ya la vamos a anunciar. Vamos a encontrar forma de vencimiento, fecha y lugar de creación, y el lugar de vencimiento. El lugar donde se va a pagar, el lugar donde se satisface la obligación. Entonces, en esta forma de vencimiento vamos a encontrar aquí 6 formas, las vamos a enunciar. Ojo, solo enunciar, no las vamos a trabajar en clase, vamos a enunciarlas, ustedes las van a investigar, las van a leer, se van a familiarizar con ellas y para la próxima clase las vamos a trabajar. ¿Está claro? ¿Claro, señores? Sí, profe. Entonces, las enunciamos, pero ustedes las trabajan, las buscan, las consultan y vamos a trabajarlas en eso. Las formas de vencimiento están señaladas en el artículo 673 del Código de Comercio. Y aquí vamos a encontrar que es a la vista, encontramos días ciertos, día cierto determinado o día cierto indeterminado. Vamos a encontrar, ay, ¿quién me ingresó? Día cierto indeterminado. Y vamos a encontrar también con día cierto indeterminado, vamos a encontrar con vencimientos ciertos y sucesivos. Odio cuando algo me sale por acá porque enseguida me quita el cursor. Vencimientos ciertos y sucesivos. Y vamos a encontrar día cierto después de la fecha o día cierto después de la vista. Estos son los títulos valores, la forma de cómo se va a vencer o cómo se puede vencer un título valor. Entonces, aquí les dejo, los títulos valores pueden ser a la vista, pueden ser a día cierto determinado, día cierto indeterminado, vencimientos ciertos y sucesivos, día cierto después de la fecha y día cierto después de la vista. Esas son las formas de vencimiento que hay. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en estos elementos de la eficacia, que son los que nos van a hacer eficaz, vamos a comenzar con el segundo, el tercero y el cuarto. Y después vamos a dejar por último el primero. Entonces, ¿por qué es importante la fecha de creación? Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Por qué es importante para nosotros conocer la fecha de creación de un título valor? Entonces, bueno, vamos, estos 3 elementos, voy a borrar esto aquí. Vamos a hacer esto. Estos 3 que están acá, los vamos a trabajar aquí. Los 3 los vamos a trabajar aquí. Entonces, esos 3 elementos los vamos a trabajar aquí. Y vamos a trabajar ese primer elemento de eficacia que vamos a llamar fecha de creación.
la fecha de creación. ¿Por qué me importa a mí conocer la fecha de creación de un título o valor? Entonces, la razón por conocer la fecha de un título o valor, la principal razón para conocer la fecha de creación de un título o valor es que los títulos valores son esa clase de negocios comerciales que así yo no lo haya, a menos que yo haya pactado en contrario, es decir, que yo diga no se pagarán, causan o se generan intereses de plazo. ¿Eso qué quiere decir, señores? En estos títulos valores, los títulos valores son aquellos, se van a producir unos intereses remuneratorios o a plazo. Y esos intereses se van a originar desde la fecha de creación. Entonces, la primera razón para saber o por qué me importa tener el conocimiento de la fecha de creación es por el asunto de los interés a plazo o remuneratorios. Entonces, encontramos que los intereses a plazos o remuneratorios son los intereses que se pueden exigir en los títulos valores desde la fecha de creación hasta el vencimiento. Estos intereses, acuérdense cuando vieron obligaciones, se decía que son los intereses que se cobran por el uso del dinero. Como estamos hablando de un título valor, que es un bien comercial, no nos olvidemos, entonces vamos a aplicar el artículo 884 del Código de Comercio, que nos dice que estos intereses a plazo o remuneratorios que se van a generar desde la fecha de creación hasta la fecha de vencimiento, y por eso es tan importante conocer la fecha de creación, son aquellos que voy a tener dos tipos. Recuerdo simplemente clase de obligaciones, estoy hace aquí. Voy a tener dos tipos. Legales, que según el artículo 884 será igual al interés bancario corriente. Cuidado de decir índice base de cotización porque estoy en comercial y no en seguridad social. ¿Vale? Esto es una materia de derecho comercial. Aquí no hay índice base de cotización, que eso es para calcular la pensión y es demás, cuando ustedes van a pagar la seguridad social. Aquí estamos hablando del interés bancario corriente, IBC. Quiero que tengan esa claridad. Y puedo pactar convencionales, y los convencionales son hasta, y aquí está la palabra, hasta el 1.5 IBC. Entonces, Profesora, miremos, ¿puede decir ¿sí? qué significa IBC? Interés bancario corriente. Okay. Vuelvo y lo repito. Jamás de los jamases en esta asignatura confundir con ingreso base de cotización. No tiene nada que ver. Allá es la seguridad social y ellos utilizan esta misma sigla, pero acá se llama, significa interés bancario corriente. Entonces, cuando yo tengo, para lo más importante que yo sé, que yo tengo para para conocer la fecha de creación de un título valor, es porque él me va a generar algo que se llama interés a plazo. Y los intereses a plazos se van a calcular desde qué momento, desde la fecha de creación hasta el vencimiento. Y si yo no tengo uno de esos extremos, como es la fecha de creación, pues no voy a poder cobrar intereses a plazo porque no tengo el extremo desde donde cuándo va a arrancar. ¿Ha quedado claro? Entonces, yo podría cobrar el capital, pero no voy a poder cobrar los intereses a plazo que son naturales en esta clase de negocios.
Ahora, si usted no pone la fecha de creación, ya lo vimos en el artículo 621 del Código de Comercio, le va a decir a usted que la fecha de creación será la fecha de entrega. Si usted no la pone, será la fecha de entrega. Es decir, pudo haberse creado 4 meses atrás, pero si usted no colocó la fecha de creación, será la fecha de entrega. Ahora, la fecha de creación también es importante porque hay algunos títulos o valor que van a tener una forma de vencimiento dependiendo de la fecha de entrega, de creación. Por ejemplo, un cheque, si me dice que la fecha de creación es el 15 de enero, yo tenía hasta el 15 de julio para iniciar la prescripción, para iniciar la acción cambiaria antes que me solicitaran la prescripción. Ahora, si yo no tengo esa fecha de creación del título valor, no voy a poder saber cuándo, pues, cuándo se me va a prescribir esa acción. Ahora, el título valor cheque es pagadero a la vista, y que sea pagadero a la vista quiere decir que se paga con la sola presentación del cheque al banco. Pero la fecha de creación de los cheques me permite saber cuánto es el tiempo que tenía el acreedor para ir a cobrarlo, o sea, en cuál fue el tiempo legal que él tenía para ir a cobrarlo, porque los cheques, y eso lo vamos a ver, tienen la fecha, aunque es a la vista, es decir, yo tengo hasta un año desde el momento de la creación para ir a cobrarlo. Los cheques no tienen un año, los cheques tienen un tiempito más corto. Los cheques tienen, si se giraron en el mismo lugar, y eso vamos a mirar que es el lugar de creación en el cual tenía que cobrarse, tiene 15 días. Si es en un lugar diferente, un mes. Si es en Latinoamérica, en un país en Latinoamérica, estamos hablando de 3 meses. Si es a nivel mundial, 4 meses para yo ir a cobrar, ir a presentar el cheque para cobro. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que cuándo se me contaron esos términos para ir a presentarlo? Se me van a contar pues desde la fecha de creación. Igual también aquí se dieron cuenta que dice cierto día después de la fecha. ¿De qué fecha estaban hablando? De la fecha de creación. Entonces yo te digo, no, yo te pago esa letra, te la pago en 15 días. Es un día cierto después de la fecha, pero ¿de qué fecha? Lo malo, estás pagando 15 días después de la fecha de creación. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que muchas formas de vencimiento están determinadas por la fecha de creación. Es decir, yo no voy a poder saber cuál es el vencimiento si no voy a tener en cuenta la fecha de creación. Por eso, este elemento de la fecha de creación es indispensable para poder cobrar. ¿Quedó claro? Para poder hacer eficaz ese derecho. Vamos a encontrar el otro elemento esencial que nos vamos a encontrar aquí, que es el lugar de creación. El lugar de creación no es otro, que el lugar donde fue creado el título valor. Y a mí, ¿para qué diablos me importa saber dónde fue creado el título valor? Me interesa saber cuál fue el lugar de donde fue creado el título valor por 2 razones. La primera, porque si el título valor fue creado en un lugar donde ese título valor no tenía eficacia o sí tenía eficacia. Vamos a mirar esto, vamos a mirar para que ustedes lo podamos entender. Imaginémonos que estamos en Inglaterra, y en Inglaterra desde el 2018 ya no, ¿cómo les explico? Ya no se giran cheques.
porque ahora todo se hace por transferencias electrónicas. Todo se hace por transferencias electrónicas. Entonces, si yo todo lo hago por transferencias electrónicas y estoy en Inglaterra, donde es en Londres, donde ese cheque ya no tiene vigencia, ¿qué pasa? ¿Será que ese cheque es válido para poderlo cobrar? ¿Ustedes qué creen? Señores. Señores. No es válido, profe. ¿Cómo? Habla un poquito más alto, por favor, que no te escucho. Que no es válido. En ese lugar, en Inglaterra, no podríamos crear un cheque porque no es válido. Entonces, el lugar de creación nos va a determinar las normas de validez del título valor. Eso es lo que nos quiere decir. Normas de validez del título valor. ¿Vale? Esa es la primera cosa que nosotros vamos a tener presente, las normas de validez del título valor. Si en el lugar de creación me lo va a decir, me va a decir por qué es importante la fecha de creación. Entonces, porque si no se indica, si no se indica la fecha de creación, la norma, el 621, me dice que se suplirá esta fecha, esta fecha se va a suplir con el lugar de la entrega. Pero yo siempre tengo que saber dónde está el lugar en que se creó ese título. ¿Por qué? Porque es que si yo no sé dónde es el lugar, no voy a poder verificar las normas de validez que van a incluirse o que van a tener, que van a existir en ese lugar. Entonces, ahora, quiero que tengamos claro que el lugar de creación nos va a reunir las normas de validez sobre el título, pero si no, se suple con el artículo C21 que nos dice que será el lugar de la entrega. Y la segunda cosa por la cual es importante el lugar de creación, el lugar donde se hizo, es por lo que les hablaba ahora del cheque. Resulta que si yo el cheque lo creo para cobrarse en el mismo lugar donde se ve, si yo el cheque lo tiene el lugar de vencimiento y de creación es el mismo, es decir, lo giro en Sincelejo para que sea pagadero en Sincelejo, tengo ¿cuánto tiempo para cobrarlo? 15 días. Pero si yo creo el cheque para cobrarlo en Sincelejo, pero para cobrarlo en Bogotá, ¿tengo cuánto para presentarlo? Un mes. Si yo creo el cheque para cobrarlo en Sincelejo, creo el cheque en Sincelejo, pero para cobrarlo en Perú, tengo 3 meses. Si yo tengo el cheque para cobrarlo en Miami, tengo 4 meses. Entonces, aquí allí nos vamos a determinar el lugar de vencimiento, o sea, el lugar de creación nos va a arrojar a nosotros cuál es el que, si coincide con el de vencimiento, nos va a arrojar a nosotros la forma de saber dónde lo vamos, cuál es cuánto tiempo tenemos para presentarlo en esos lugares. Entonces, el lugar de creación es importante para conocer el tiempo de presentación para pago. Entonces, esos son la importancia que tenemos de estos elementos de la eficacia. Ahora vamos a ver el último. Voy a guardar esto, después le subo esto completo a la plataforma. Vamos a mirar el último elemento
que es el lugar de vencimiento. ¿Dónde está aquí? Borrar. Aquí. Borrar todos. Bueno, entonces tenemos el último, que es ese lugar de cumplimiento o lugar del ejercicio de la acción. Son el lugar de cumplimiento y el lugar de ejercicio. Entonces, miremos aquí, lugar, cuarto elemento de la eficacia. Ojo, son de la eficacia porque aunque de pronto el título o valor exista, no va a producir efectos que son los que estamos buscando porque nos hacen falta alguno de estos elementos. El más importante es la forma de vencimiento, pero también existen estos otros tres elementos que nos van a arrojar cosas que son las que nos van a permitir conocer si ese título o valor es eficaz, sí o no. Es diferente si el título o valor no tiene la firma del creador o el derecho que se incorpora, porque allí el título es ineficaz, no es ineficaz, sino que es nulo, es inexistente, no existe en el mundo del derecho. Ahora, hay alguna otra cosa que quiero decirles. La forma de vencimiento está explícitamente colocada en cada uno de los títulos valores. Es decir, si ustedes revisaron cuando hicieron su trabajo de verificar cuáles eran las características que tenían cada uno de los elementos particulares, en cada elemento particular está incluido, y eso sí quiero que ustedes lo tengan claro, está incluido el elemento que el elemento forma de vencimiento. ¿Y por qué lo está incluido? Porque es que si ¿cómo les explico? Si no, o sea, ellos no lo metieron como uno general, pero en cada particular lo metieron. O sea, en cada elemento particular está incluido el elemento de forma de vencimiento. Entonces, ¿por qué lo hizo el legislador así? No sé, pero lo más lógico era que lo hubiera colocado en cada una lo hubiera colocado como un elemento general que hacía parte de todos, pero lo decidió colocar en forma particular. Entonces, miremos ahora este cuarto elemento, que es el elemento lugar de cumplimiento o del ejercicio del lugar de cumplimiento. Cumplimiento. Ahora, el lugar de cumplimiento es el lugar donde se debe hacer efectivo el pago. Cuando yo les digo que se tiene que hacer efectivo el pago, acuérdense que pago no se refiere solamente a dinero. Pago se refiere a satisfacer la obligación. Es decir, si yo tengo una obligación, si mi título valor es de dinero, pues será el lugar donde se me entregue la suma de dinero. Si mi título valor es representativo de mercancías, es donde se me van a entregar las mercancías. Y si mi título valor es de participación, es el lugar donde voy a poder participar dentro de la sociedad o dentro de la persona que ha emitido este bono. Por ejemplo, si decimos que las acciones son títulos valores, podríamos decir que el lugar de vencimiento o el lugar de cumplimiento de la acción es el domicilio social de la sociedad, porque en ese lugar es donde yo voy a ejercer mi derecho político. Entonces, hay razones que son muy importantes para conocer el lugar de vencimiento. Miremos esto, analicemos lo siguiente. ¿Por qué es importante saber cuál es ese lugar de cumplimiento? Ya les mencioné a ustedes
que en algunos títulos valores como los cheques se requiere saber el lugar de vencimiento y el de creación para saber cuánto tiempo tengo para cobrar. Pero si nosotros nos vamos a ir a ver algunas cositas del Código General del Proceso. Ustedes ya vieron factores de competencia, ¿verdad? ¿Sí vieron factores de competencia, señores? Sí, profe. ¿Cuáles son los factores de competencia? A ver. A ver, señores, no hagan quedar más. Domicilio. Domicilio. No, ese no es. Los factores de competencia son factor subjetivo, factor objetivo, factor territorial, factor funcional. No me vayan a decir que domicilio no. El factor, primero, el factor objetivo, el factor subjetivo, el factor de competencia, incluso existe algo que se llama fuero de atracción. El fuero subjetivo, el objetivo, el funcional, el territorial. Y cuando estamos hablando del objetivo, nos los vamos a dividir en dos, que son cuantía y el famoso domicilio, como lo mencionó. ¿Sí? Hay que tener claro eso. Entonces, el factor de competencia territorial, en el numeral 3, por favor, del Código General del Proceso, alguno que lo busque, vamos a conocer una de las razones por qué es importante conocer el lugar de cumplimiento. Por favor. ¿Artículo cuál? ¿Puede repetir, por favor? Artículo 28, vamos a mirar. Estoy recordando, de paso le sirve para sus clases de obligaciones. ¿Quién le, perdón, de procesal? ¿Quién le está dando procesal a ustedes? César. ¿Quién? ¿Quién le está dando procesal? El profesor César Gómez, creo que se llama. Ah, César Gómez. Ahora está de magistrado. El artículo 28 del Código General del Proceso, él es administrativista. El Código 28 del Código General del Proceso nos dice, nos señala que, bueno, repito, para que a ustedes nunca se les olvide jamás, porque veo demandas estúpidas que presentan en el tribunal, y sobre todo porque se las rechazan, entonces los jueces se las rechazan y las presentan apelaciones por los autos esos. Y es que una de las cosas son los factores de competencia. Los factores de competencia son objetivo, subjetivo, funcional y territorial. ¿Quedó claro? No se les va a olvidar eso. Factor subjetivo, el factor objetivo, el factor territorial y el factor funcional. Nunca, jamás, de los jamases, me vayan a decir que el factor es el domicilio. No, señor, eso está incorrecto para los que van a decir semejante cosa. Entonces, los factores de competencia son esos que estamos señalando y hablábamos que son el factor objetivo, el factor subjetivo, factor territorial y factor funcional. Esos son los factores de competencia. Con eso, entonces, en el objetivo, por ejemplo, tenemos el factor cuantía. Y en el factor funcional es que, ¿cuál es la función que yo como juez del circuito